بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de aquello que es beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de aquello que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Di, ¿es que acaso son iguales aquellos que saben que aquellos que no? Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fid din. A quien Allah le desea el bien, le hace comprender el din, le concede la comprensión de la religión. Y dijo también el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah subhanahu wa ta'ala le facilitará un camino hacia el paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite un camino hacia el paraíso, que nos facilite muchos caminos hacia el paraíso cada vez que nosotros nos esforcemos sinceramente en la búsqueda del conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a una clase más de nuestro taller de fiqh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El día de ayer conversamos algo sobre el Zakatul Fitr, las normas del Zakatul Fitr, cuál era el concepto del Zakatul Fitr, la sabiduría detrás del Zakatul Fitr, cuándo era el momento idóneo para pagar el Zakatul Fitr y otros temas más relacionados al Zakatul Fitr. El día de hoy, y ya habíamos mencionado una parte de esto el día de ayer también, el día de hoy nos vamos a explayar o vamos a hablar un poco más de Ikhraj al-Zakah, que es el pago del Zakat y todo lo concerniente al mismo. Ahora ya no estamos hablando del Zakatul Fitr. El Zakatul Fitr, la clase del Zakatul Fitr fue el día de ayer, que es uno de los tantos tipos de Zakat. Bien, ahora volviendo a la explicación concerniente al Zakat como pilar del Islam, tenemos lo relacionado a el pago del Zakat. Y ayer mencioné también, y los vamos a volver a repetir, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a todos aquellos que están conectando recién. Lo que vamos a hablar, mencionar ahora, o vamos a retomar, empezamos mencionando los modales a tener en cuenta durante el pago del Zakat. Cuando nosotros hablamos de modales, es importante que reflexionemos en el hecho de que no solo el Zakat está ligado a los modales, sino que el Islam como tal se resume en modales. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Ciertamente he sido enviado para completar los buenos modales. Y como siempre digo, si nosotros reflexionamos en cada uno de los ritos de adoración, siempre están implícitos los modales.
Cuando hacemos la shahada, cuando una persona entra al Islam y pronuncia su shahada, existen modales que se deben tener en cuenta al momento de la shahada. Porque, por ejemplo, no es ir por ahí haciendo pronunciar a la gente la shahada, repitan conmigo unas bellas palabras y a ver qué sienten, ¿no? Hay modales que se deben respetar en el momento de la shahada. Uno debe tomar la shahada de una persona cuando uno ya le ha explicado lo que es el Islam. Cuando uno ya le ha explicado lo que son los pilares del Islam. Cuando uno ya le ha dejado claro a la persona lo que implica pronunciar la shahada. Hay modales que se deben tener en cuenta al momento de hacer la shahada. Hay modales en el salat, hay modales en el siyam, que es el ayuno, hay modales en el hajj, y hay modales obviamente en el pago del zakat, y así en cada uno de los ritos de adoración. Siempre están implícitos los modales. Si no tenemos modales al realizar cada uno de estos ritos de adoración, nuestros ritos de adoración como tal no están siendo correctos. Y si no estuviesen implícitos los modales en cada uno de los ritos de adoración, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hubiese resumido toda su misión a los modales. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Ciertamente he sido enviado para completar los buenos modales. Pues bien, los modales a tener en cuenta durante el pago del zakat. Esta caridad se debe pagar al momento que se torna obligatoria y debe darse de buen grado. Esto también lo dijimos ayer. Repito, esta caridad es una caridad que debe pagarse al momento o en el momento que se torna obligatoria y debe darse de buen grado, el zakat como tal. Si yo llego, cumplo las condiciones para la obligatoriedad del zakat, ya alcancé el nisab, ya mi riqueza acumulada cumplió el haul, que es un año lunar, cumplo todas las condiciones y en este instante estoy en la obligación de pagar el zakat, la primera conducta, los primeros modales que yo debo tener en el cumplimiento del zakat es pagarlo cuando se torna obligatorio. Y debe darse de buen grado, ¿sí? Debe darse de buena manera. Se debe dar en caridad también parte de los mejores bienes. No voy a seleccionar mis peores bienes, lo peor de mi riqueza, para yo darlo en caridad. Claro que no. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah ciertamente es bueno y no acepta más que lo bueno. Debe darse en caridad los mejores bienes, los más queridos y los obtenidos de manera lícita, de manera halal. No puedo dar en caridad aquello que yo he conseguido de manera ilícita. No puedo dar en caridad lo que he conseguido robando, lo que he conseguido mediante lo haram. Allah subhanahu wa ta'ala es bueno y no acepta más que lo bueno. Eso tiene que estar bien claro. Se debe agradar al beneficiario. Subestimar la caridad para evitar la vanidad, es decir, no pretender que esta caridad que yo estoy dando es para vanagloriar uno a sí mismo, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es subestimar esa caridad. Subestimarla en el sentido de no permitir que el pago de esta caridad lo llene a uno de arrogancia, lo llene a uno de orgullo, precisamente como he dicho, para evitar la vanidad. Y también entre los modales que se debe tener en cuenta es ocultar lo más posible la entrega del zakat, de esta caridad, para evitar la ostentación y las apariencias. Esto es el principio legal. Sin embargo, en algunas ocasiones es recomendable mostrar la entrega del zakat. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para mantener vigente
la idea de su obligatoriedad entre los demás musulmanes, para que los demás musulmanes vean que el zakat es un pilar que se debe cumplir, que la obligación de pagar el zakat es una obligación que si ellos están en la misma, deben cumplirla, deben apresurarse a cumplir con ella. En una ocasión, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam preguntó a sus compañeros: ¿quién se levantó hoy ayunando o con la intención de ayunar? ¿Quién visitó un funeral? ¿Quién visitó a un hermano enfermo? ¿Quién acompañó un funeral? Etcétera, etcétera. Hasta 5 preguntas hizo. Y en cada una de esas preguntas, Abu Bakr, radiyallahu anh, se levantó diciendo: yo mensajero de Allah, yo mensajero de Allah, yo mensajero de Allah. Y sabemos perfectamente que Abu Bakr no tenía en su corazón ni un átomo de hipocresía, ni un átomo de ostentación, ni vanidad, ni nada por el estilo. Cuando él se levantaba entre la multitud para decir: yo mensajero de Allah lo he hecho, lo hacía con la finalidad de incentivar a sus hermanos a apresurarse a la realización de las buenas acciones. Con esa misma finalidad es que a veces es recomendable también mostrar la entrega del zakat para mantener vigente la idea de su obligatoriedad entre la gente y para también incitar a los ricos a esta noble práctica. Es importante también no invalidar las caridades entregándolas con una actitud de prepotencia y desprecio. Por supuesto que no, uno debe deshacerse de este tipo de actitudes, hacerle notar a la persona, al beneficiario, que uno le está entregando esta caridad porque uno es superior a él, por ejemplo. No va de la mano con el pago del zakat, no forma parte de los modales del zakat. Además, recordemos que el zakat es un acto de adoración y como tal requiere de sinceridad para ser aceptado. Todo acto de adoración, y a ver, les voy a pedir que lo escriban en los comentarios. Todo acto de adoración requiere de 2 condiciones, y siempre lo pregunto esto clase tras clase. Todo acto de adoración requiere de 2 condiciones para que Allah subhanahu wa ta'ala la acepte y la recompense. Quienes quieran me las pueden comentar en los comentarios. ¿Cuáles son estas 2 condiciones? Bien. ¿Quién tiene prioridad para recibir el zakat? Es recomendable que se beneficie con este zakat con la caridad en general a las personas más piadosas, empezando por ahí. Luego a los más cercanos, luego a los más necesitados. ¿Sí? Se debe procurar entregarla a los familiares, los piadosos, los que buscan el conocimiento, los pobres que no mendigan. Muchas veces hay pobres dentro de la comunidad, personas necesitadas dentro de la comunidad, que por piedad, por temor a Dios, no están mendigando, no están pidiendo constantemente. A ellos sobre todo hay que darles la caridad. También considerar a las familias numerosas y demás personas necesitadas. Por último, cabe también mencionar que se debe pagar el zakat lo más pronto posible para evitar que surja algún inconveniente, algún impedimento, algo inesperado. Y sobre esto Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: y den en caridad parte de lo que les hemos proveído, antes de que la muerte sobrevenga a alguno de ustedes. Y entonces diga: Señor mío, concédeme un poco más de tiempo para poder hacer caridades y así contarme entre los justos. Para no caer en eso, uno debe apresurarse a entregar la caridad lo más pronto posible, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es que se debe pagar el zakat? El zakat es obligatorio
Primero, es obligatorio el pago inmediato del zakat, excepto que surja algún inconveniente, ¿sí? Pero el principio legal indica que es obligatorio el pago inmediato del zakat cuando una persona ya entró en la obligatoriedad de cumplir con este pilar. Es válido también adelantar el pago del zakat antes de que transcurra el haul, pero luego de alcanzar el nisab correspondiente. Porque si una persona no alcanza el nisab, no ha cumplido la primera condición, no ha entrado dentro de la obligatoriedad. Una vez que alcanza el nisab, debe esperar que transcurra un haul. ¿Qué cosa es un haul? Insisto, un año lunar, ¿sí? Sin embargo, es válido también adelantar el pago del zakat antes de que transcurra el haul, siempre y cuando haya alcanzado el nisab correspondiente. Se puede pagar el zakat por el ganado, por los bienes comerciales o por el dinero en efectivo, si se posee el nisab, aunque no haya transcurrido el haul, ¿sí? Entonces esto tenemos que tenerlo claro. Repito, una persona puede adelantar el pago del zakat antes del haul siempre y cuando haya superado el nisab. Si no superó el nisab, entonces ni siquiera se considera que ha alcanzado la primera condición de la obligación de pagar el zakat. La primera condición, además de entre las otras tantas condiciones que sea el Islam, el bulug, el aql y todo esto, el ser musulmán, el ser adulto, etcétera, etcétera. Las dos condiciones esenciales son el nisab, que es el monto mínimo imponible, y el haul, que es el tiempo que debe transcurrir atesorado esta riqueza. Entonces, en resumen, lo que acabo de mencionar ahora último es que una persona puede pagar su zakat, puede adelantar su zakat, aunque no haya transcurrido el haul, siempre y cuando, y esto lo remarco, siempre y cuando haya superado el nisab. Ahora, es válido pagar el zakat con 1 año o 2 de anticipación, también es válido. Además, se puede entregar el zakat a los necesitados como una mensualidad. Digamos, llega el momento en el que yo debo sacar el zakat para pagarlo, ¿sí? Puede pasar que entre las personas necesitadas haya algunos que no están capacitados a administrar su dinero de la mejor manera. Puede que uno esté en la obligación de pagar el zakat y se lo entregue a una persona necesitada y esta persona termine derrochando el dinero de una manera inadecuada, ¿sí? Termine gastando el dinero de una manera inadecuada, porque ya el derroche es inadecuado, ¿sí? Entonces, lo que puede hacer es, y esto es válido también, es pagar el zakat con 1 o 2 años de anticipación y además se le puede entregar a los necesitados como una mensualidad, para que los necesitados vayan gastando de este dinero de la mejor manera, ¿sí? Esto es siempre y cuando sea lo más beneficioso para ellos, siempre y cuando sea lo más beneficioso para los necesitados. Los que reciban el dinero en distintos tiempos del año, como ser lo que son los salarios, alquileres y herencias, deben pagar el zakat de cada uno cuando cumpla su respectivo haul. Cuando todo esto haya alcanzado el haul, si es que ellos reciben salarios, alquileres, herencias, cuando todo esto haya cumplido un haul, entonces deben pagar el zakat de cada uno. Si la persona en cuestión considera
a los necesitados, es decir, en consideración a ellos, elige un mes específico para pagar su zakat, como es el mes de Ramadán, por ejemplo, entonces en este caso su recompensa se verá aumentada. ¿Sí? Una persona está por cumplir el haul, pero antes de esto llega el mes de Ramadán y teniendo consideración de los necesitados, decide adelantar el pago de su zakat. Como he dicho hace un momento, es válido adelantar el pago del zakat, aunque no haya transcurrido el haul completo, siempre y cuando ya haya alcanzado o superado el nisab. Si él hace esto considerando a los necesitados, considerando ayudarles, cubrir sus necesidades y adelantarlos al mes de Ramadán, por ejemplo, si es que Ramadán estuviese antes del cumplimiento del haul, lo que él hace, o a través de esta acción, él ganará mayor bendiciones, porque está cumpliendo con su zakat y además está considerando la situación de necesidad de sus hermanos, y además durante el mes de Ramadán todas las acciones son multiplicadas, o las recompensas de las buenas acciones son multiplicadas. Entonces, subhanallah, Allah será infinitamente misericordioso con él y le derramará infinitas bendiciones también. Quien se apresura a hacer el bien, Allah subhanahu wa ta'ala le recompensará de una manera multiplicada. Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah no echa a perder la recompensa de aquellos que hacen el bien, hermanos y hermanas. Entonces, es permitido también distribuir el zakat entre varias personas, como también es permitido distribuir el zakat o dárselo a una sola persona, según se considere conveniente. A veces es conveniente dárselo a uno, a veces es conveniente dividirlo entre varios según la necesidad de cada uno sobre otro, o lo más conveniente. ¿Sí? Otra cosa que se recomienda en relación al zakat es distribuirlo personalmente. ¿Sí? Se recomienda distribuir personalmente el zakat, ya sea en secreto o en público. Todo esto de acuerdo a lo que sea siempre más beneficioso para las personas necesitadas. ¿Sí? Pero de cualquier manera, todo lo que se haga en secreto siempre será mucho mejor y más cercano a la sinceridad. Eso sin ninguna duda. Bien, ¿cuál es el veredicto sobre entregar el zakat a un gobierno? ¿Cuál es el veredicto sobre entregar el zakat a un gobierno? Es permitido que el gobernante musulmán, si es que es honrado y busca el bienestar de su pueblo, si este gobernante es un gobernante honrado y busca el bienestar de su pueblo, es permitido que cobre el zakat de los pudientes y lo distribuya entre los beneficiarios legales. ¿Quiénes son los beneficiarios legales? Los 8 mencionados en el aya del zakat. ¿Sí? No puede él distribuir el zakat a personas que no están consideradas dentro del aya del zakat. ¿Sí? Entonces, si es un gobernante musulmán y es honrado y busca el bienestar del pueblo, es permitido que cobre el zakat de los pudientes, de los adinerados entre ellos, y lo distribuya entre los beneficiarios legales. Por otro lado, es obligatorio que el gobernante nombre agentes encargados de recoger el zakat, una comisión determinada para recoger y distribuir el zakat. ¿Sí? Esto ha funcionado en tiempos de los Khulafá y sigue funcionando hasta hoy en día. ¿Sí? El gobernante está en la obligación de asignar agentes especiales para que recojan el zakat imponible
a todo lo que son los bienes físicos como el ganado, la cosecha, los frutos, etcétera, todo lo que hemos mencionado que está sujeto al pago del zakat. ¿Sí? ¿Por qué? Debido a que hay muchas personas que desconocen las normas concernientes al zakat y otras que sufren a veces de pereza u olvido. Así como hay personas que a veces por pereza, por olvido, retrasan sus oraciones, pues hay personas también que sufrirán de pereza u olvido en lo que respecta al pago del zakat. Entonces siempre va a ser, primero, es permitido que el gobernante, si es musulmán y es honrado y busca el bienestar de su pueblo, es permitido que recoja el zakat y lo distribuya entre los beneficiarios legales. Segundo, es obligatorio que designe una comisión encargada de recoger el zakat y distribuirlo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de recordar siempre cuáles son las prescripciones, las normas relacionadas al zakat. Y porque, como he dicho hace un momento también, porque hay personas que sufren de pereza, de olvido en relación a este pilar del Islam que es el zakat, ¿sí? Por otro lado, si la autoridad asume el cobro del zakat, es obligación de los pudientes entregárselo a la autoridad. Repito, si la autoridad, en este caso, si el gobierno, si los dirigentes de una comunidad musulmana respetada, honrada, que se sepa, que busca el bienestar de su pueblo, asume el cobro del zakat, es obligación de los pudientes, es decir, de las personas que están en la obligación de pagar el zakat, es una obligación que se lo entreguen a esta autoridad. Con esto, ellos cumplen con su obligación y la responsabilidad queda en manos de quien administra el zakat. ¿Sí? Repito, si la autoridad asume el cobro del zakat, es obligación de todos los pudientes, entre paréntesis, de todos aquellos que están en la obligación de pagar el zakat, entregárselo a la autoridad. Si hacen esto, ellos cumplen con su obligación y la responsabilidad de distribuir el zakat queda en manos de quien lo administra. ¿Sí? Hasta ahí creo que está bastante claro. Igual, si hay preguntas, los pueden dejar en los comentarios. Bien, sobre garantizar el zakat. Después de tornarse obligatorio el pago del zakat, a su vez, se convierte en algo que en árabe se conoce como amana. La amana viene a ser como un encargo. Y esta tiene bastante importancia dentro del din del Islam. Cuando alguien se dice que no hay persona que haya cumplido con la amana, nadie mejor que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tal es así que hasta sus enemigos lo reconocían como el amin, el que cumple con los encargos, el fiel, ¿sí? El leal. Entonces, después de tornarse obligatorio el pago del zakat, a su vez se convierte en una amana, se convierte en un encargo en manos de la persona responsable, es decir, del muzakki, el que está, el que tiene el zakat, ¿sí? Si lo pierde, si esta persona lo pierde por negligencia o por abuso, debe sí o sí reponerlo. Sin embargo, si lo pierde por motivos de fuerza mayor,
no tienen ninguna obligación de hacerlo. ¿Sí? Esto nos tiene que quedar bastante claro para que nosotros entendamos la magnitud del zakat, la magnitud de la responsabilidad que uno debe de tener con algo que Allah subhanahu wa ta'ala ha considerado un derecho de los más necesitados. Repito, después de que el zakat se torna obligatorio, este se convierte también en una amana. ¿Y es una amana para quién? ¿O es una amana en manos de quién? Es una amana, y con amana me refiero a un encargo que Allah subhanahu wa ta'ala va a pedir cuentas por ello. El zakat se convierte en una amana en manos de la persona responsable, es decir, del muzakki. Si lo pierde por negligencia, por abuso, porque consumió, si lo pierde de alguna manera que esté bajo su responsabilidad, debe reponerlo sí o sí. Sin embargo, si él pierde este zakat por motivos de fuerza mayor, porque le vino un accidente, porque le robaron y no fue su negligencia, entonces en este caso no tiene ninguna obligación de hacerlo. ¿Sí? Perdón. Bien, ¿dónde se debe distribuir el zakat? Lo mejor sobre la distribución del zakat es que el zakat se debe distribuir entre los necesitados de la localidad donde vive la persona que paga el zakat. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando envió a Mu'adh ibn Jabal al Yemen para enseñar el Islam a la gente del Yemen, le dijo: Ya Mu'adh, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Oh Mu'adh, llegarás a un pueblo donde hay gente del libro. Y le empezó a decir así: فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ, que sea lo primero a lo que tú les invites, shahadatan la ilaha illallah wa anni rasulullah, que no hay más Dios que Allah y que yo soy su mensajero. Y cuando hayan aceptado eso, enséñales que Allah ha hecho obligatorio el cumplimiento de las 5 oraciones durante el día y la noche. Y cuando hayan aceptado eso, enséñales que Allah ha hecho obligatorio el pago del zakat. Y aquí viene la parte que nos interesa: sacado de entre sus ricos y pagado entre sus pobres. Es decir, que el principio legal del zakat indica que lo mejor es distribuir el zakat entre los necesitados de la localidad donde vive la persona que paga el zakat. Ese es el principio legal. ¿Sí? Sin embargo, es permitido distribuirlo en otro lugar, en cualquier otro lugar, por algún beneficio a favor de los necesitados o debido a la existencia de familiares en ese lugar, o por alguna otra razón, alguna otra necesidad mayor, alguna situación particular que lleve a que el zakat se distribuya en otra localidad distinta. ¿Sí? Es recomendable también distribuir personalmente el zakat, aunque está permitido designar, como he mencionado hace un momento, designar a un representante para la labor de la distribución del zakat. Sobre el zakat de los préstamos, toda persona que haya prestado dinero a cualquier otra persona solvente debe pagar el zakat de este dinero cuando se lo devuelva. Repito, quien haya prestado dinero a una persona solvente pagará el zakat de este dinero cuando se lo devuelva. ¿Sí? Aunque es mejor pagarlo antes de la devolución. ¿Sí? Eso siempre será lo mejor. ¿Sí? Pero si es una persona solvente, puede pagar el zakat de ese dinero en particular cuando se lo devuelva. ¿Sí? Aunque lo mejor, insisto, es pagarlo antes de la devolución. ¿Sí?
En contraparte, quien haya prestado dinero a una persona que pasa por apuros financieros, o por ejemplo es una persona reacia a devolverlo, pidió prestado con toda la buena voluntad, pero para devolverlo es una persona reacia, no quiere devolver el dinero así nomás, entonces la persona que prestó el dinero solo pagará el zakat de este dinero cuando le sea devuelto, ¿sí? Y pagará por un solo año de zakat, aunque la deuda tarde varios años en ser saldada, ¿sí? Sobre los préstamos en particular y sobre las personas reacias a devolverlo, tengan en cuenta que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado en Sura Al-Baqarah que cuando alguien le presta dinero a otro, debe registrarlo. Debe registrarlo. Se dice que hay dos súplicas que Allah subhanahu wa ta'ala jamás va a escuchar de aquel que le invoca. Las súplicas del hombre que convive con una mujer desobediente a Dios, desobediente a él, y que él suplica a Dios que Dios se encargue de ella. Allah subhanahu wa ta'ala jamás lo va a escuchar. Porque antes de permitirle a él suplicar en contra de ella, Allah subhanahu wa ta'ala le permitió a él y a ella el divorcio, para que cada quien viva de una mejor manera. Así como Allah subhanahu wa ta'ala tampoco responderá a la súplica de aquel que le invoca en contra de otro al cual le prestó dinero y éste no le devolvió. Porque antes de responder a su súplica, Allah subhanahu wa ta'ala les ordenó registrar las deudas por escrito. ¿Sí? Esto es solo un paréntesis entre la clase del zakat. Bien. Quien haya dado un préstamo no puede condonar la deuda con la intención de que ese sea su zakat. Eso tiene que estar bien claro. Algunos hermanos cercanos a los cuales conozco también me realizaron preguntas al respecto. Yo presté un dinero y esta persona se le ha complicado devolvérmelo. ¿Puedo considerar esa deuda como mi zakat de este año? No. Porque el zakat es algo que uno tiene que sacar de su riqueza para pagarlo. Entonces, la persona que haya dado un préstamo no puede condonar la deuda, sea a quien sea, con la intención de que esa deuda perdonada sea su zakat. ¿Sí? Bien, en cuanto al zakat sobre los bienes que no se tiene posesión, los bienes sobre los cuales no se puede sentar posesión no deben pagar zakat. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Repito, los bienes sobre los cuales una persona no puede demostrar posesión, no puede sentar posesión sobre estos, no deben pagar zakat hasta que los pueda poseer. Yo no pago zakat por el carro que me voy a comprar de aquí a 2 años. No voy a pagar zakat por las propiedades que voy a tener aquí de aquí a 2 meses. No. Uno tiene que sentar posesión sobre algo en particular, ¿sí? Sobre las mercancías, sobre el dinero en efectivo, sobre el oro, sobre la plata, todo esto que esté en posesión de uno. Entonces, repito, los bienes sobre los cuales no se puede sentar posesión no deben pagar zakat hasta que se los pueda poseer. Este es el principio. Por otro lado, quien tiene algún dinero del que no puede disponer por motivos ajenos a su voluntad, yo tengo un dinero, pero no puedo disponer de ese dinero por motivos que son ajenos a mi voluntad, como por ejemplo parte de un bien raíz
o parte de una herencia, no paga zakat correspondiente a este dinero hasta que yo pueda disponer de ellos. ¿Sí? Repito, si yo tengo un dinero, ya sea un dinero, una riqueza de bienes raíces o riqueza de herencia, por ejemplo, y es mío, pero yo no puedo disponer de eso, de esta riqueza todavía, entonces no debo pagar zakat o no pago zakat hasta que yo pueda disponer de ellos. Una vez que yo pueda disponer de estos bienes, es recién cuando estoy sujeto al pago del zakat. Bien, el zakat sobre los bienes se impone también sobre los bienes mismos. ¿Sí? El zakat sobre los bienes se impone sobre los bienes mismos y por esto debe pagarse en la localidad de residencia, en la localidad donde reside la persona. El zakatul fitr, el zakat de Ramadán, sin embargo, es una obligación sobre la persona y por esto la persona debe pagarlo donde se encuentre al momento de su obligatoriedad. Es decir, el zakat de los bienes, como acabo de decir, se impone sobre los bienes mismos, Y como este zakat se impone sobre los bienes en cuestión, se debe pagar en la localidad donde reside la persona. ¿Sí? Si yo vivo en Lima y mis bienes están en Lima, entonces yo debo pagar mi zakat en Lima. A diferencia del zakatul fitr. El zakatul fitr, el zakat de Ramadán, se impone sobre la persona. Y como se impone sobre la persona debe pagar su zakatul fitr en la localidad donde se encuentre en el momento de la obligatoriedad del zakatul fitr. Si yo estoy ayunando en el mes de Ramadán y en los días que se hace obligatorio el pago del zakatul fitr estoy en Lima, pues lo pago en Lima. Si estoy en Tacna, lo pago en Tacna. Si estoy en Chile, lo pago en Chile. Y así. A diferencia del zakat de los bienes que se impone sobre los bienes mismos y se debe pagar en la localidad donde uno reside. ¿Sí? A ver. Aquí hay una parte que también debemos tener bastante clara y es sobre el castigo que le espera a quien se niega a pagar el zakat. Primero, el zakat es uno de los 5 pilares del Islam. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: el Islam se ha edificado sobre 5: la shahada, el salat, el zakat, el siyam, el ayuno y el hajj. Entonces, cualquiera que niegue alguno de estos 5 pilares está negando el Islam por completo, empezando por ahí. La persona que se niega a pagar el zakat y desmiente su obligatoriedad, a pesar de conocer su condición legal como pilar del Islam, está cometiendo incredulidad sin ninguna duda. Está cometiendo kufr, incredulidad. ¿Sí? Esto está bastante claro e insisto. La persona que se niega a pagar el zakat, desmiente su obligatoriedad, conociendo su condición legal de pilar del Islam, está cometiendo incredulidad. ¿Sí? A esta persona, en un territorio islámico, se le confiscan sus bienes por el valor del zakat. ¿Sí? Se le confiscan sus bienes por el valor del zakat que le correspondería pagar para distribuirlo
entre los más necesitados. Recordemos que el zakat es un derecho de los necesitados puesto en la riqueza de los pudientes. No es algo que uno desee a voluntad sacarlo como una caridad voluntaria. No. Esto es muy diferente. La caridad es algo que uno puede dar todo el tiempo, las veces que quiera, cuanto quiera, etcétera, etcétera. Pero el zakat es un derecho de los necesitados puesto en la riqueza de los pudientes. Si una persona se niega a pagar el zakat, desmintiendo su obligatoriedad y conociendo su condición legal de pilar del Islam, está cometiendo incredulidad. Y a pesar de todo eso, se deben confiscar sus bienes por el valor del zakat que le correspondería pagar para distribuirlo entre los más necesitados. La persona que se niega a pagar el zakat por avaricia no cae en incredulidad. Una persona es tacaña, avara, y se niega a pagar el zakat por lo tacaño que es, no cae en la incredulidad, pero igualmente se le debe confiscar sus bienes correspondientes al pago de su zakat para ser distribuido entre los más necesitados, y además se le debe multar como castigo. Esto funciona en los países, o debería funcionar en los países regidos por la ley del Islam, ¿sí? En los países donde vivimos nosotros esto no funciona así, ¿sí? Pero en los países que se rigen por la ley del Islam es así como debería funcionar. La persona que se niega a pagar el zakat, esto lo voy a repetir de manera resumida, la persona que se niega a pagar el zakat, desmintiendo su obligatoriedad, es decir, en otras palabras, esta persona dice, no, el zakat no es una obligación en el Islam, pero el zakat es uno de los pilares del Islam, no me interesa, yo no voy a pagar el zakat porque no lo considero un pilar del Islam. Si una persona dice esto, está cayendo en la incredulidad y se le considera incrédulo por sus propias palabras, por su propio juicio sobre sí mismo. Pero a pesar de todo eso, se le debe confiscar sus bienes correspondientes al zakat y distribuirlo entre los más necesitados. Por otro lado está la persona que se niega a pagar el zakat porque es un avaro, es un tacaño, piensa que con pagar el zakat se le va a disminuir su riqueza. La persona que se niega a pagar el zakat por estos motivos no cae en la incredulidad, pero de igual manera se le deben confiscar sus bienes, el valor considerado para el pago de su zakat y distribuido entre los necesitados, y se le debe castigar o se le debe multar como castigo, ¿sí? La persona que posee el nisab, es decir, que ya alcanzó el monto mínimo imponible, debe pagar el zakat cuando corresponda. Allah subhanahu wa ta'ala ha prometido un castigo muy doloroso para toda aquella persona que se niegue a pagar el zakat. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: a aquellos que atesoren el oro y la plata y no contribuyan por la causa de Allah pagando el zakat correspondiente a sus bienes, anúnciales, oh Muhammad, un castigo doloroso. El día del juicio, lo que atesoran o lo que atesoraron se tornará incandescente por el fuego del infierno, y sus frentes, sus costados y sus espaldas serán marcados con ello. Y se les dirá ese día: esto es lo que ustedes atesoraban, sufran ahora su castigo. Esto es lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prometido para todos aquellos que se nieguen a pagar el zakat. Porque repito, el zakat es el derecho del pobre
que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en la riqueza de los pudientes. Abu Huraira radiyallahu anh relató en una ocasión que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien haya sido bendecido por Allah con bienes y no haya pagado el zakat correspondiente a los mismos, el día de la resurrección se le presentará una serpiente con ojos negros y le dirá: yo soy tu dinero, yo soy tu tesoro. Luego recitó: que no crean los que mezquinan lo que Allah les ha concedido por su gracia, que es un bien para ellos. Al contrario, es un mal. Todo lo que escatimaron lo tendrán alrededor del cuello el día del juicio final. Alrededor del cuello como castigo. Arderá el día del juicio final. A Allah pertenece la herencia de cuanto hay en los cielos y la tierra. Allah está bien informado de lo que hacen. Esto fue lo que recitó el profeta sallallahu alaihi wasallam como advertencia para aquellos que se niegan a pagar el zakat. El mismo Abu Huraira radiyallahu anh también relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no hay dueño de riquezas que no pague el zakat que debe por ellas, sin que éstas, es decir, sus riquezas, sean calentadas en el fuego del infierno y convertidas en planchas ardientes para cauterizar con ellas sus costados y su frente hasta que Allah termine de juzgar entre sus siervos durante un día cuya duración será de 50.000 años. Hermanos y hermanas, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam advierte lo que pasará solo el día del juicio final. Se convertirán en planchas ardientes para quemar sus frentes, sus costados y sus espaldas mientras dura el día del juicio final. Ni siquiera por lo que sufrirán durante la eternidad, solo hasta que Allah termine de juzgar a sus siervos en un día que tendrá una duración de más de 50.000 años. Por otro lado, Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anh también relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: juro por aquel que tiene mi alma entre sus manos. O dijo también: juro por aquel que no hay otro Dios más que él. Según Abu Dhar, siguió relatando y dijo: o como haya jurado, que todo poseedor de camellos, vacas u ovejas que no pague el zakat que debe por ellos, cuando llegue el día de la resurrección, vendrán con una conformación más pesada y los atravesarán con sus cuernos y lo pisotearán con sus patas, y cuando haya pasado el último de ellos, es decir, el del ganado, volverán a empezar hasta que se juzgue entre la gente. Fíjense, el ganado por el cual estas personas se negaron a pagar el zakat será ese mismo ganado que lo torture el día del juicio final, solo hasta que Allah subhanahu wa ta'ala haya terminado de juzgar entre la gente. Y lo que les espera en la otra vida, que Allah subhanahu wa ta'ala nos libre de semejante castigo. Mis queridos hermanos, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se trató sobre el ikhraj al-zakat, el pago del zakat. ¿Cuándo se debe pagar el zakat? ¿A quién se debe pagar el zakat? ¿Cuál es el castigo? Con esta parte hemos terminado el castigo para quienes se niegan a pagar el zakat, etcétera, etcétera. Y otros temas que hemos mencionado el día de hoy. Cualquier pregunta, cualquier tema que no hayan entendido, recuerden que todo eso queda grabado en nuestra página. Cualquier pregunta también la pueden dejar en los comentarios y les responderemos allí mismo o también mediante un mensaje. Que Allah subhanahu wa ta'ala los recompense, los bendiga enormemente, que les facilite y nos facilite siempre mantenernos constante en la búsqueda del conocimiento, pues si nosotros hacemos y somos constantes en esta búsqueda del conocimiento con total sinceridad,
tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y recordemos que él es as-sadiqul masduq, el que siempre dice la verdad y se ha corroborado que ha dicho siempre la verdad, tal como dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah, alabado sea, le facilitará un camino hacia el paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita ser de aquellos a los que Él, en su infinita misericordia, les facilite no uno, sino muchos caminos hacia el paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala los bendiga. Nos encontramos, si Dios quiere, en nuestra próxima clase. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.